preguntar la misma cosa que le habían preguntado antes, cosa que podemos obviar nosotros si es que hay una buena historia clínica, ¿verdad? La historia clínica es la narración ordenada y detallada de los acontecimientos psicofísicos y sociales, pasados y presentes, referidos a una persona, que surgen de la anamnesis, el examen físico y la elaboración intelectual del médico y que permiten emitir un diagnóstico de salud o enfermedad. Fue sustituida por Hipócrates hace 25 siglos atrás, y eso es lo que estamos siguiendo y cada día más perfeccionando, y no al revés, ¿no? Siempre tenemos que ir perfeccionando. Esta es una estructura básica de la historia clínica, de todo lo que habíamos hablado nosotros, ¿sí? En la anamnesis incluye los datos personales, motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad, antecedentes personales y antecedentes hereditarios y familiares. Recuérdense que ahí nosotros habíamos dicho en la primera parte que se dividía en 5 partes fundamentales. A ver. Acá habíamos dicho nosotros que la anamnesis se había dividido en 5 partes fundamentales. Entonces es eso nada más lo que volvemos a recalcar esta vez. Entonces, recuérdense, datos personales y va a incluir ahí. Entonces yo les sugiero que esta historia clínica, esta estructura básica, memoricen con todas sus definiciones, características y ejemplos, ¿sí? Entonces, les ruego que ustedes lean, les ruego que ustedes aprendan y vuelvan a leer una y 1000 veces. Es tema de examen teórico en la primera parcial, en la segunda parcial, en el primer final, segundo final y inclusive en los exámenes extraordinarios, ¿verdad? Entonces esto hay que nosotros saber de memoria. Después cuando nos vayamos al examen físico, ahí nosotros describimos primero a la inspección, palpación, percusión y ocultación por aparatos y sistemas, ¿sí? Nosotros, cuando evaluamos semiología, preferimos describir por aparatos y sistemas. Sin embargo, en la realidad, cuando uno hace examen físico, hacen por regiones anatómicas del cuerpo. Cuando inspeccionan o cuando evalúan la parte cefalocaudal, ¿verdad? El cráneo primero, cuello, tronco y extremidades, así se evalúa, ¿verdad? Entonces se evalúa en conjunto, no es por órganos y sistemas, ¿verdad? No es sistema cardiovascular y vuelvo a revisar el pulso carotídeo. No es una enfermedad vascular y le vuelvo a evaluar el pulso venoso en el cuello, no. Cuando se evalúa el cuello o la cabeza se evalúa en conjunto, ¿verdad? Pero nosotros preferimos, para que podamos entender mejor, describir por aparatos y sistemas. Entonces en el examen físico vamos a describir, por ejemplo, examen cardiovascular, respiratorio, neurológico y demás cosas. Resumen semiológico, ¿sí? En el resumen semiológico lo que uno trata de hacer es sacar todos los datos positivos que me sirvan para hacer un diagnóstico correcto. Por ejemplo, de todos los datos que yo había recabado acá, es muy interesante la edad, por ejemplo, su motivo de consulta, antecedente patológico, algunos datos positivos que me sirvan para dar, por ejemplo, un diagnóstico semiológico, un diagnóstico sindrómico, por ejemplo. ¿Qué puede ser? Diagnóstico sindrómico, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Puedo hacer ese diagnóstico como diagnóstico sindrómico. A eso es lo que la semiología quiere llegar, ¿verdad? Me interesa el motivo de consulta, por ejemplo, puede ser disnea. Enfermedad antecedente de la enfermedad actual puede ser ninguna patología de base, ¿sí? Antecedentes personales puede ser asmático. Fisiológico, patológico puede ser algo conocido hace 3 años atrás. Hábitos tóxicos ninguno, antecedentes hereditarios y familiares ninguno. Entonces ustedes dan paciente joven que consultó por dificultad respiratoria sin ninguna patología de base.
o sea, con paciente asmático conocido y que ahora viene con dificultad respiratoria aguda. Diagnóstico sindrómico, entonces puede ser un síndrome bronquial obstructivo, ¿verdad? Síndrome bronquial obstructivo. ¿Está bien? A eso se llama resumen semiológico, ¿verdad? Dar o descubrir los datos importantes de valor. Consideraciones diagnósticas. Evolución diaria. Eso los pacientes cuando están internados tienen su evolución todos los días. Evolución diaria se refiere a cómo va mejorando o cómo va empeorando ese paciente estando internado. Si hoy ingresó con ronquillo, con crepitantes, con taquicardia, con fiebre, entonces mañana se le vuelve a reevaluar y vamos a ver si la fiebre persiste, si las taquicardias persisten, si los crepitantes persisten. Entonces vamos a ir evolucionando eso. Y por último, al final, cuando el paciente se cura o cuando el paciente mejora o el paciente se traslada a otro servicio, va a tener lo que se llama epicrisis, ¿verdad? Epicrisis entonces son el resumen completo de todo lo que había acontecido en esa internación. Pregunta hasta ahí, chicos. Para mí que estoy hablando mucho y no le estoy dejando que ustedes hagan sus preguntas. Professor, Sim. Tudo bem, Rocha? O senhor pode explicar novamente ali sobre a percussão, a posição dos dedos, como faz, y sobre las curvas? Sí, no se vayan a preocupar de eso. Ahora mismo lo que a nosotros nos interesa es un pantallazo que le estamos dando a todo, ¿verdad? Para saber qué implica en esta semiología. Cuando hablemos de cada órgano, de cada estructura, vamos a ver cómo tenemos que posicionarnos, vamos a ver qué vamos a descubrirnos, vamos a ver cuáles son las definiciones de cada uno de ellos. Entonces van a ir leyendo todo eso. Pero Tá. no vamos a tratar de meter todas las definiciones de una vez. Vamos a hacer un proceso de aprendizaje. Obrigada, professor. Ok. Pregunta que quieran hacer en este apartado, porque de eso es lo que vamos nosotros a desglosar en esas estructuras básicas. Vamos a hablar de los datos personales, vamos a hablar de los motivos. En la próxima clase vamos a hablar de todos los motivos de consulta, signos y síntomas de cada enfermedad. ¿Sí? Doutor, o senhor poderia, por favor, repetir sobre a definição de epicrisis? Epicrisis es la descripción total, vamos a decirle, desde un ingreso hasta el egreso del paciente. ¿Cuándo egresa nuestro paciente? Cuando se cure de la enfermedad, cuando haya una mejoría o cuando se traslade a otro servicio por algún tipo o por algún motivo, ¿verdad? Ya sea para tratamiento de alguna enfermedad específica o cuando hay un empeoramiento y se traslada a unidad de terapia intensiva, por ejemplo, ¿verdad? Eso se llama epicrisis. Entonces yo le escribo de cómo había empezado la enfermedad, de todos los datos personales, con qué motivo de consulta llegó, cuáles son sus antecedentes patológicos personales, familiares, fisiológicos, hábito, diagnóstico, al examen físico que encontramos, cuáles son los diagnósticos a que llegué, cuáles son los tratamientos, cómo evoluciona mi paciente y al final cuáles son los diagnósticos finales que tenemos, inclusive los tratamientos que va a recibir. Eso se llama epicrisis, ¿verdad? Todo el contenido y todo el contexto del paciente mientras estuvo internado en mi servicio, ¿verdad? Y esto siempre le van a pedir, por ejemplo, los familiares, le van a pedir de otros centros hospitalarios la epicrisis de ese paciente, ¿verdad? Para que se vean de cómo ingresó y de cómo va evolucionando y qué diagnóstico tiene y qué tratamiento necesita. Eso se llama epicrisis. Perfecto, muchas gracias. Entonces nada más es volver a repetir la anamnesis, ¿verdad? Y dijimos que más del 50% llegamos al diagnóstico a través de la descripción. ¿Qué se incluyen los datos personales? Y nombre, edad, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio, inclusive persona responsable, ¿verdad? También podemos incluir acá fecha de nacimiento, ¿verdad? Lugar de nacimiento.
profesión que en la ocupación. Motivo de consulta, signo y síntoma que el paciente refiere. No siempre va a coincidir con el motivo de internación, ¿verdad? A veces ingresa por un cuadro de fiebre. Fiebre es un motivo de consulta. Y se interna no solo por fiebre. A veces la causa de la internación puede ser una injuria renal aguda, por ejemplo. Un hallazgo que podemos encontrar en los pacientes que tienen fiebre. Entonces, no todo fiebre va a tener como motivo de consulta y motivo de ingreso al mismo tiempo, sino que puede ser fiebre motivo de consulta y puede ser, qué sé yo, palpitaciones o una fibrilación auricular puede ser su motivo de ingreso, ¿verdad? Entonces, no todas las veces los motivos de consulta van a ser igual a los motivos de ingreso, ¿verdad? Bien, se pone lo más importante. Describimos el antecedente de la enfermedad actual, como ya habíamos mencionado, de forma cronológica de cómo va evolucionando esa enfermedad, ¿verdad? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo comenzó? ¿Con qué síntoma se presentó? ¿Cómo evolucionan los síntomas? Si es la primera vez que presentó, tuvo algo parecido antes, ¿a qué atribuye su enfermedad? ¿Qué precedió al estado de la enfermedad? ¿Realizó alguna consulta médica, algún examen complementario? ¿Qué diagnósticos se le realizaron? ¿Qué tratamiento recibió? Y si recuperó con eso, si empeoró, ¿verdad? Entonces, todas son estas preguntas que debe de completar o que debe de responder cuando uno evalúa el antecedente de la enfermedad actual, ¿verdad? Y va describiendo antecedentes fisiológicos, por ejemplo. Es muy interesante en las mujeres en edad fértil. Marcar o anotar su edad de menarca, fecha de última menstruación, comienzo de actividad sexual, todos. Los patológicos, como habíamos dicho, enfermedades de la infancia, enfermedades médicas, antecedentes de alergia, antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Entonces hay algunas cosas que no podemos obviar, que no podemos olvidarnos. Son 4 características de los antecedentes patológicos. Uno es diabetes, segundo hipertensión, tercero asma, alergias a medicamentos. De estas 4 patologías en antecedentes patológicos personales no podemos dejar de anotar, ¿sí? Y si no tiene ninguno de ellos, vamos a poner niega diabetes, niega hipertensión, niega asma y niega alergias a medicamentos. Todas cosas que dice que no el paciente, vamos a poner niega. No es porque el término negar, sino que nosotros utilizamos el término niega porque no podemos saber si es cierto o si es mentira lo que nos dicen los pacientes. También es importante mencionar que si los datos que nos aportan los pacientes, podemos valer de ellas, si son fe de ellas. Entonces, de ahí cuando uno le pregunta ya sabe, ¿es cierto lo que me estás diciendo o me está queriendo joder? Entonces, podemos poner datos aportados por el paciente o por familiares y que merece fe, que merece relativa fe lo que me está diciendo o que no merece ninguna fe. Entonces, eso me orienta a que también yo pueda creer a la historia clínica o no creer a la historia clínica. Después tenemos los antecedentes de medio, ¿verdad? Vamos a ver el macroambiente y de microambiente. Macroambiente es el lugar donde está y el microambiente es la casa donde vive, donde circula, ¿verdad? Antes, los datos familiares, ese se llama microambiente. Los hábitos tenemos fisiológicos y hábitos tóxicos, ¿verdad? Los hábitos fisiológicos puede ser, por ejemplo, puede ser alimentario, puede ser catarsis. Catarsis es la definición de evacuación, ¿verdad? Intestinal. Diuresis, sueño, son todos datos fisiológicos. Patológicos son intolerancias, ¿verdad? Consumo de bebidas, infusiones, tabaco, drogas, medicamentos. También hábito fisiológico del hábito sexual, en algunos casos ya son patológicos también.
y la actividad física. Estos son datos fisiológicos o hábitos fisiológicos y hábitos patológicos. Identidad de género generalmente no tocamos mucho en semiología, pero uno tiene que saber y mirar qué género es nuestro paciente. Y solamente nosotros utilizamos en medicina el género masculino y el género femenino, ¿verdad? Si son varones o si son mujeres, ¿sí? Porque eso es lo que dice la biología, ¿verdad? Eso es lo que dice la fisiología de los pacientes, ¿sí? Entonces lo que nos interesan ahí son el sexo biológico. En medicina nosotros no hacemos discriminación en identidad de género, expresión de género ni orientación sexual, ¿sí? Eso nosotros no tocamos en medicina. Generalmente toca más esa parte, la parte de psicología, ¿verdad? Y en algunos casos la parte de psiquiatría. Pero a nosotros nos interesa el sexo biológico, ¿sí? Entonces, hace referencia a los aspectos biológicos y fisiológicos objetivamente mesurables, ¿verdad? Cromosoma, pene, vagina, etcétera, lo que le identifica a un paciente, ¿sí? Pero no discriminamos los otros, las otras características de identidad de género. Características familiares hereditarias, si tienen enfermedades patológicas, neoplasias cardiovasculares. Muy interesante eso, anotar también los datos familiares. Y el examen físico. Sí, te escucho. Tem aluno que caiu a conexão e ele está pedindo para voltar, pediu para o senhor aceitar. Ele disse que conseguiu. No consigue entrar? Ele conseguiu agora. Ele falou que conseguiu. Tá, obrigada. Y el examen físico, las 4 principales cosas que tenemos que reconocer siempre en la impresión, palpación, percusión y ocultación. Esto vamos a hablar nosotros desde un principio hasta el final de la semiología, hasta que ustedes se cansen, ¿verdad? Y aún así vamos a seguir hablando, porque esto va a ser la vida diaria de todo médico. Ver, palpar, percutir y ocultar a su paciente de manera cefalocaudal, ¿verdad? Para ir adiestrando todas esas características. Impresión general, ¿sí? Una vez que hayamos todos los datos del examen físico por órganos y sistemas, uno piensa y va a decir impresión general. ¿Qué me impresiona? ¿Hacia dónde me va a llevar este paciente? ¿Hacia qué diagnóstico? ¿Hacia qué patología? Y vamos a ver el nivel de conciencia, contenido de conciencia, actitud y postura, decúbito, hábito constitucional, facies, estado nutricional y estado de hidratación de nuestro paciente. Entonces ahí me orienta qué podemos hacer con nuestro paciente o qué método auxiliar de diagnóstico le vamos a pedir. Eso se llama impresión general. Es un resumen de todo. Sistema tegumentario, tenemos que describir piel y faneras, ¿verdad? ¿Qué describimos? Color de la piel, si hay tumefacciones, cicatrices u otros elementos dermatológicos tróficos. Temperatura, si hay alguna piel seca, húmeda, y las faneras, pelos, uñas, pezones, ¿verdad? Vamos a tratar de describir todo esto. Sistema de tejido subcutáneo, constitución de tejido adiposo, si hay nódulos, tofos, lipomas, quistes, ¿verdad? En la descripción. Sistema linfático, describiendo las características de los ganglios linfáticos y los grupos ganglionares y su distribución. Sistema venoso superficial, si hay varices, flebitis y demás. Sistema artículo muscular, huesos, articulaciones y músculos, ¿verdad? Describir todo eso. Cabeza, cuello, tórax, aparato respiratorio, circulatorio, abdomen, digestivo, genitourinario y el sistema nervioso, ¿verdad? Desde todos estos son por órganos y sistemas, vamos a describir de forma organizada. Describimos un resumen semiológico que dijimos acá en la primera parte. Resumen semiológico, consideraciones diagnósticas
y evolución y epicrisis, ¿verdad? Evolución diaria y epicrisis alta o fallecimiento, ¿verdad? Entonces estas son las características que vamos a tener en una estructura básica de la historia clínica. Después tenemos la historia clínica del paciente ambulatorio. En consultorio se hace eso, ¿verdad? Estos pacientes ingresan por una afectación, por algún problema. Nosotros hacemos la misma cosa, una buena anamnesis, descubrimos, le tratamos y se va a su casa. No se va a ir con una epicrisis de estos pacientes, sino son un paciente que tiene un problema específico, vamos a decirle, de una parte del organismo. O tiene cefalea, viene a consultar por cefalea. Lo más frecuente de la cefalea es la cefalea tensional, por ejemplo. Le preguntamos por qué tuvo cefalea y dijo que, qué sé yo, se peleó con algún familiar, le puso muy nervioso, aumentó su presión, le causó cefalea. Le tratamos su cefalea, mejora la presión y se va a su casa, ¿verdad? Es un paciente ambulatorio, ¿sí? No va a quedar internado. O sea, a eso se refiere. Historia clínica orientada al problema, completa, ordenada, fácil de interpretación, legible. Necesitamos nada más datos de filiación, estado civil, ocupación y demás cosas, datos de filiación, lista de problemas y lo que nosotros le podamos hacer. Y por último, ustedes tienen que estudiar nada más. Le pongo nada más acá para que ustedes lean semiología narrativa. Es muy interesante esa parte. No es largo en el libro de Argente, pero es muy interesante lo que hablan de la semiología narrativa y su importancia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá que quieran ustedes hacer? Si no tienen ninguna pregunta, vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos. Ahora son las 15:24 y volvemos entonces a las 15:35 para completar nuestra clase de hoy y así finalizar. ¿Le parece bien? Ok, doctor. Sí. Ok, entonces nos vemos Gracias. en 10 minutos.